¡Ay! ¡Ay! Ya no hay escapatoria, Sonia. De esta no hay quien nos libre, Paco. ¡Ay, ¿dónde está Paco? Regresa al matinal de Radio Guadaira. Más cercano, más completo, más informativo, más musical, más entretenido. Alcalá día a día, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. ¿Qué pasa? ¿Cómo? Ah, claro, claro. Y de 5 a 8 de la tarde. ¡Quieto! Aquí, en Radio Guadaira. En el 107.7 de la FM y en radioguadaira.radio12345.com. Con Alcalá día a día, disfruta de la vida. Saborea cada día. Doce y 34 minutos de la tarde, es jueves, día 10 de noviembre. Recientemente se ha celebrado el Día de los Cuidadores y, bueno, los oyentes de Radio Guadaira se preguntarán quiénes componen esa figura y qué importancia tiene. Porque a lo largo de nuestra vida, en algún momento, todos y todas nos convertimos en cuidadores. Lo hacemos de nuestros hermanos pequeños. Algún día lo haremos también de nuestros padres. Muchas mujeres, cuando tienen hijos, pues es evidente que mientras que son bebés, son las que llevan la carga principal. Pero también en algunas ocasiones tenemos a alguien enfermo a quien cuidar. Y también existe esa profesión de cuidador, personas que se encargan precisamente de hacer que la vida de las personas que tienen imposibilitada sus funciones puedan desarrollarlas o vivir con esos cuidados paliativos que le ofrece este o esta profesional. Nuestra psicóloga, psicogerontóloga Pilar Álvarez es una experta en esta materia y no nos va a hablar de ello. Pilar, buenas tardes. Buenas tardes, Sonia, ¿qué tal? Bueno, la figura del cuidador, claro, uno se pregunta, bueno, pero ¿quién es el cuidador realmente? ¿Hay una figura que se determina de esa manera o todos en algún momento de nuestra vida nos convertimos en cuidadores? Pues mira, ambos casos, como has dicho, ¿no? Por circunstancias de la vida vamos pasando por distintas etapas y en cada una de ellas podemos ser cuidadores, ¿no? ¿De quiénes vamos a ser cuidadores? Pues de esas personas que necesitan ayuda para ciertas actividades de su vida diaria, ya sean las más básicas o las consideradas instrumentales, como llamar y pedir una cita médica, ir a la tienda y comprar algo. La dependencia puede surgir en cualquier momento de nuestra vida, no por ser joven no estamos ligados a ella. Basta con que nos torzamos un tobillo y tengamos una escayola o algo un pelín más grave y ya vamos a necesitar de otra persona, ¿no? Así que en el programa de hoy, pues bueno, vamos a hablar de esa figura del cuidador profesional y no profesional, de personas que ya tienen una dependencia más permanente, ¿no? Hay que tener en cuenta que el cuidador como figura supone tanto un recurso, porque va a ser un mediador para atender esos cuidados, y para prevenir y mejorar pues otras intervenciones que se puedan hacer. Pero a la vez es un objetivo, y es lo importante, que esas personas no las olvidemos, porque están y hay que cuidarlas, claro, a ellas también. Aunque sea su propia profesión, porque claro, en el caso de los familiares y demás se unen también esos sentimientos encontrados, ¿verdad? Del amor que se tiene hacia esa persona que se está cuidando, pero por otro lado también pues la impaciencia, el cansancio que puede llegar en cualquier momento y que puede hacer pues que cambiemos de actitud en cierto sentido. Pero claro, está el profesional que está todos los días pues, luchando
con todos esos sentimientos que, aunque no supongan una cercanía sanguínea o parental, la otra persona sí que finalmente se le termina cogiendo cariño, y aparte estamos hablando que son seres humanos y que necesitan y merecen un respeto, ¿no? y un cariño. Eso al final a la persona que se dedica a esto de forma profesional le tiene que pesar muchísimo al final del día. Sí, bueno, el profesional, esto, como decimos los que estamos en el sector, tiene que ser vocacional. ¿Vale? A la persona le tiene que gustar, y de hecho se ve muy claro cuando a alguien no le provoca esos sentimientos, o es que no le gusta, digamos, el sector, ¿no? Se nota mucho en esa profesionalidad, y es muy importante, sobre todo cuando estamos atendiendo a una persona. Es muy importante que eso que estamos haciendo nos guste y de alguna forma nos sintamos satisfechos con lo que estamos haciendo. ¿Vale? Es una labor muy, muy dura. Yo se lo comentaba siempre. He estado trabajando muchos años para un mismo centro de mayores, y a mis compañeros siempre pues se lo recalcaba, ¿no? Es que la figura principal en un centro de mayor son los auxiliares. Ellos están en el día a día, las 24 horas, atendiéndolos tanto a nivel emocional como físico. Son las que tienen que dar la voz de alarma al médico, a la enfermera, al psicólogo, al terapeuta, al fisio, de que algo está pasando con esa persona, y ya pues se inician los distintos procesos y protocolos, ¿no? Pero ellas son lo más importante. Es que para ser un buen cuidador 100% es muy, muy difícil, porque tienes que aglutinar en ti tantos aspectos, tanto de habilidades sociales como formación en aspectos psicológicos, en enfermería, en médicos, que es muy complejo. Por eso es tan importante que tanto al cuidador profesional como no profesional tengan los recursos y tengan la herramienta para atender de la mejor forma posible a la persona dependiente. Pilar, ¿qué necesitaría saber para hacer mejor su trabajo, aunque sea de forma no personal y no profesional, dentro del ámbito familiar? ¿Qué cualidades serían básicas y necesarias para poder cuidar de verdad a una persona y bueno y mantener su dignidad, ¿no? Porque es muy importante. Sí, mira, pues lo primero que también tienes que reconocer el aspecto emocional. Tienes que saber cómo manejar esas emociones que van a ir saliendo, ¿no? Tienes que conocer los distintos procesos que van asociados a la dependencia con la que estás tratando, ya sea por aspectos físicos o por aspectos cognitivos. La persona puede llegar a esa dependencia. Pues tienes que tener esos conocimientos y adelantarte a las circunstancias que puedan sobrevenir. Tienes que es importante tener una red social alrededor donde podamos pedir ayuda en un momento dado. Eso es importante. Claro. Y luego supongo que también habrá que conocer algunos elementos básicos sobre primeros auxilios. Sí, es otra parte de los conocimientos. Por eso te decía, Sonia, cuanto más información tengan, muchísimo mejor. ¿Qué ocurre? Cuando eres cuidador no profesional, pues la dependencia de esa persona va a ir o de forma brusca y te va a llegar a tu vida y va a ser como un elefante en una cacharrería que te va a poner tu vida patas arriba, porque tienes que organizar muchas cosas, si estás trabajando, no estás trabajando, a quién vas a poder acudir, o va de una forma más paulatina, ¿no? Vas asumiendo pequeños roles, pequeñas tareas de esa persona poco a poco. De todas formas, eso supone que se vean desbordados por todo lo que les está ocurriendo. Empieza a aumentar la preocupación, la tensión. Se pueden sentir obligados
a ese cuidado. Ujú, ¿Y a quién acuden? ujú. Lo primero suele ser acudir al médico de cabecera, trabajadoras sociales, para cubrir también la falta de recursos, bien a través de una ley de dependencia, bien porque ya estén necesitando otro tipo de servicios, de centro de día, teleasistencia. Van sin saber tampoco lo que le van a poder explicar, porque de hecho no lo conocemos por sistema. Esto empiezas a conocerlo una vez que tienes el problema, como todo en la vida, ¿no? Te llega el problema y empiezas a pedir esa información. Y las personas de referencia son pues el médico de cabecera, trabajadora social, con lo cual me voy al centro de salud, ¿no? Y en ese sitio aglutino a ambos profesionales, o bien el médico especialista que me haya diagnosticado la enfermedad de mi familiar o persona que voy a cuidar, y esos profesionales tampoco tienen un tiempo limitado, porque tienen una sobrecarga, con lo cual ¿qué información les puede llegar a ellos? Le pueden realizar algunos servicios, como puede ser la trabajadora social, empieza a gestionar lo que ellos necesitan, pero cuando salen pueden que esa familia no saben ni lo que le ha gestionado la trabajadora social. Es algo complejo. Dentro de todo ese tiempo que uno le dedica a ese familiar y que supone también una pérdida de parte de la propia vida, supongo que también dentro de la sanidad o dentro de servicios sociales habrá algún tipo de herramienta para ayudar, al menos quitarle algunas horas a esa persona de estar al cuidado de esa persona dependiente, para que pueda gestionar también su propia vida, ¿no? Sí, hay distintas asociaciones, las empresas de ayuda a domicilio, bueno, a través del ayuntamiento, pues tienen la ayuda a domicilio también, se pueden contratar. Ahora todo está mucho más pues modernizado, también tienes herramientas a nivel tecnológico que te pueden aportar esa comunicación, un extra de comunicación para mayor control de la persona dependiente, pero no obstante, pues hay servicios de ayuda a domicilio donde acuden ciertas horas para proporcionar la atención que necesiten. Desde mayores mejores, la atención es por mi parte como psicóloga, pero no obstante hay empresas también, pues como Ayudo, pues que trabaja a nivel estatal y que también opera con otras personas de ayuda a domicilio que cubren esa atención. Bueno, Pilar, me hablabas cuando estabas preparando esta temática, me hablabas del síndrome del burnout. ¿Esto qué es? Sí, eso, bueno, lo diagnosticarían al final casi ya del siglo XX, ¿vale? No es muy antiguo, como digamos, ¿no? Bueno, se refiere a ese estado de frustración o pérdida de interés hacia las personas con las que trabajamos, ¿vale? Cuando nos dedicamos a personas con dependencia, pues van surgiendo una serie de síntomas, tanto como agotamiento emocional, que se puede manifestar tanto física o psíquicamente, la despersonalización que te estaba comentando en esa manifestación de sentimientos y actitudes negativas hacia las personas a las que cuidamos, cuando realmente estamos hablando de o que eres un cuidador familiar, que hay un afecto importante, o eres un cuidador no profesional y que sabes que tienes que trabajar por y para ellos, ¿no? Pues empiezan a aparecer sentimientos y actitudes negativas, raras, ¿no? Desde que no te importa tanto lo que le pase. Ya ahí hay un problema, o la falta de realización personal. Y suele ocurrir pues por esa sobrecarga de las exigencias psicológicas, cuando se da también en personas mayores que sufren demencia. Los propios cuadros de demencia van asociados a algunas conductas, como pueden ser, bueno, alucinaciones, psicosis, irritabilidad,
deambulación excesiva. Ese tipo de conducta, pues a ti te supone una sobrecarga. Te va pasando factura si no la vas desarrollando y elaborando correctamente. Malas condiciones laborales. Claro. Esto es más indicado a centros, ¿no? Por los temas de, bueno, las mismas personas, si están tratando a las mismas personas, los horarios que tengan establecidos, en fin, que por eso también te puede pasar por la falta de apoyo laboral o familiar, que estés en casa, pero seas tú solo, no tengas a nadie con el que rotar en el cuidado y no se ofrezcan, o a la vez tú no seas capaz de pedirle ayuda, que veas que no hay compensación en ese trabajo, ¿no? Esa cantidad de estímulos negativos alrededor, pues va haciendo que la persona cada vez esté más estresada y se frustre más. Y además estas personas pues van a tener un día, creo que un poco complicado si no se da cuenta de realmente que está ya hasta el tope. ¿Qué factores o qué consecuencias puede tener sobre esa persona a largo plazo si no trata esos síntomas del burnout? Sí, exactamente, ¿no? Esto es un síndrome que ya es porque se va alargando. Todos podemos tener, como hemos hablado otras veces, de depresión, de que son estados continuados. Todo el mundo tenemos bajones. Hoy qué mal me encuentro. No, esto es algo que permanece en el tiempo, ¿no? Claro. Como consecuencia, pues que pueden haber consecuencias físicas, psicológicas, laborales, ten en cuenta problemas cardiovasculares, digestivos, respiratorio, el dolor de espalda, que es muy típico también en ellos, insomnio, de todo. En consecuencias psicológicas, depresión, ansiedad, la frustración que hemos comentado, la falta de motivación, ya no te gusta tu trabajo, ya no le ves el mismo sentido, empiezas a hacerlo mal cuando tú ya no estás bien tratando a la persona, en esa persona es donde se va a ver. Por eso es tan importante que incidamos en el apoyo que deben de tener los cuidadores. Y luego ya si vamos a las consecuencias laborales, pues en una empresa que por el sistema que tiene laboral, esos auxiliares están cada vez más quemados, ¿no? Burnout, quemados, están cada vez más quemados, pues empezarán a faltar al trabajo, se volverán más irritables o violentos, elevarán la voz cada vez que hablan con alguien, cosa que tampoco está bien mirada, ¿no? Lógicamente tenemos que tener un estado lo más tranquilo posible cuando estamos tratando tanto con los usuarios como con los familiares. Pues a nivel laboral el tema del burnout se debe de tratar, porque al final repercute en la calidad del cuidado que se le está dando al mayor. Bueno, ¿y cómo podemos prevenirlo o tratarlo cuando esto ya se hace evidente? Sí, mira, hay una serie de estrategias, ¿no? Pues, por ejemplo, tenemos que ser realistas y marcarnos unos objetivos alcanzables, hacer pausas, podemos relajarnos, tanto física como mentalmente, durante la jornada laboral, utilizar la respiración, fijarse más en los aspectos más positivos, no centrarnos en esa parte negativa que tenemos una predisposición a hacerlo. Aprender en cuanto a técnicas de resolución de conflictos, habilidades sociales. Eso nos va a ayudar también a la hora de enfrentarnos a esas situaciones que nos sobrecargan. Ejercicio físico, también eso es una constante, ¿no?, que suele aparecer, hacer ejercicio físico, fomentar esas relaciones pues interpersonales, familiares, sociales, y reconocer que estamos en ese momento, analizar por qué estamos así, ver las causas, tomar medidas. Apoyo social, también podemos pedir apoyo a nuestros propios compañeros o a esos familiares. A veces en cuanto a la familia,
creemos que todos saben las circunstancias por las que estoy pasando si yo soy el cuidador principal. Y no es así. Claro. No todos tienen por qué saberlo. Entonces tenemos que tener las herramientas, esas habilidades sociales para decir de forma asertiva lo que nos está pasando, lo que estamos viendo y pedir ayuda, que también nos cuesta pedir ayuda, pero es necesario en un cuidador. Claro. Bastante necesario, sobre todo porque la responsabilidad de esa persona sobre otras es bastante importante y lo hablamos desde el lado profesional, pero además también desde el lado personal cuando se trata de un familiar. Y también ese peso lo llevan cuando estamos cuidando a un bebé. No nos pensemos solamente que una persona dependiente tiene que ser una persona enferma o mayor, que las madres también tienen esa depresión postparto y es porque quedan relegadas al cuidado de otra persona y pierden la propia identidad. Todo esto al final, dependiendo del estado emocional y de la salud mental que tenga cada una de las personas, pues se va a ver encaminado hacia un lugar u otro. Sí, es así, como has dicho al principio, en cualquier momento podemos ser cuidadores. Las madres, cuando nos convertimos en madres, entre la parte emocional, hormonal, pues bueno, es un poco brusco todo el cambio que tenemos que afrontar y bueno, lógicamente tenemos que contar con la persona que tenemos al lado, si la tenemos, o con la red de apoyo social y familiar que podamos tener. Dar tiempo a nuestro autocuidado siempre es muy importante. El día tiene 24 horas y tenemos que sacar tiempo también para nosotros. Para nosotros. Sí. Es muy importante esa parte y en el día a día se nos olvida con todas las tareas que tenemos que hacer. Parece mentira, pero tenemos que hablar todos los días de amor propio, tenemos que hablar todos los días del egoísmo personal, tenemos que mirar y cuidarnos primero a nosotros mismos, querernos a nosotros mismos y a partir de ahí poder ofrecer cada uno según sus circunstancias lo que tiene. Pero es cierto que cuando te abandonas no puedes cuidar de alguien más si no estás cuidando de ti y eso es algo que tenemos que tener siempre en mente, aunque eso algunas veces suponga un conflicto interno y estemos pensando que estamos siendo egoístas con respecto a la situación de la otra persona. Sí, de ahí que sea tan importante que cuidemos al cuidador. Es algo que se repite, pero es que si el cuidador no está bien, la persona dependiente tampoco, ya sea, como has comentado, el niño, la persona mayor, no, es imposible. El cuidador tiene que estar pues lo más sereno posible, sentirse bien y tener esas herramientas para practicar el cuidado con una buena calidad. Bueno, pues Pilar, si no tenemos nada más que tratar en el día de hoy. Nada, comentar que sí tendremos formación también para cuidadores con ISANET, que lo anunciaremos próximamente. Muy bien. Por eso, para no olvidarnos de ellos y darle todas las herramientas para que sean unos cuidadores sanos y que cuidan a la vez. Pilar, ¿no tenemos fecha para ese curso? Lo tenemos pendiente, pues para el principio de año lo queremos sacar. De todas maneras, recuérdanos cómo encontrarte y a través de redes sociales, página web, para tener información y demás, porque sabemos que está siendo muy seguida esta sección de psicología que tenemos cada jueves contigo y no queremos que nuestros oyentes se queden fuera de cualquiera de las iniciativas que estás poniendo en marcha o a través de las cuales estás colaborando. Sí, pues mire, me pueden encontrar en Mayores Mejores. El teléfono de contacto es el 611-579-214 y también en ISANET, que está en la parte de Nueva Alcalá, ¿vale? Arriba del Moisés y allí pues me pueden encontrar.
Pues perfecto, Pilar. Nosotros volvemos a contactar contigo el próximo jueves con otro tema. Muchísimas gracias, de verdad. Nada, gracias a vosotros una vez más. Un besito muy grande. Buen día. Bueno, y llegamos casi a la 1 de la tarde, así que vamos a continuar porque te vamos a dar otro podcast también de psicología. Te vamos a hablar de hipocondría. Alcalá día a día en Radio Guadaira. Ahora más información, más entretenimiento, más música. De lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 a 8 de la tarde.